transcurrir y transitar por estos vías el futuro pues salga y pueda enseñar. Históricos, paisajísticos, ferroviarios, caínos, tradicionales asturianos. Donde había muchos trabajadores, radicaban aquí en Filaredo, que era una estación importantísima, ya que aquí, como todos sabemos, bajaba el carbón. El edificio de la estación de Filaredo, que son dos edificios, el primero proyectado por José Avelino Díaz, el segundo es un edificio de Gorbeña, de la hubiera española y del carbón. Sí, en efecto, y lo primero que tengo que contar es que la estación de Jotaruelo no está en lujo, porque si no los de Santa Cruz me matan. Efectivamente, siempre hay una reivindicación histórica, prácticamente desde el alba de los tiempos, de que por qué se llama la estación de un Jotaruelo cuando en realidad no está en Lujo, Lujo está del otro lado del río. Bueno, es una historia muy larga que no voy a entrar ahora, que tiene que ver con la forma en la que... Y durante muchos años, hasta el año 2001 más o menos, se sacó, se transportó primero por trenes del Vasco Asturiano y después en la última época en trenes de Feve. Y habla... Actividad turística que supone un tren transport de la economía del concepto de Castilla y la sala de máquinas del Puerto San Fernando. Llevamos también hasta 200 euros para intentar Uno puede ir a Oviedo, le cargamos la carretona que le compraba un vino especial para la hostelería. Siempre se lo contaba ella que lo veía en el primer tren de por la mañana cuando estas señoras estaban ahí esperando que Camilo de Blas saliera a escoger, olfateando las mejores mantecas hechas en la calle, pero que sin embargo tenía una serie de detalles realmente persuaces cuando desapareció la estación. La marquesina, las escaleras, una vía muerta, bajaba la vía métrica y iba a dar también a la fábrica de Tartiere de todas las relaciones que tenía. Mira, está aquí la unidad.
memoria histórica ya, que son las tumbas de carbón. Gracias ya, debido a la evolución de los tiempos, utilizaron precisamente los últimos transportes desde la cuenca del Caudal a Sotorriver. El río Caudal, en esta ocasión en Parteayer, en el concejo de Mocín. Este puente que estamos cruzando ahora fue fabricado en Bélgica por los talleres Jam en la ciudad de Namur en 1906-1905 para la apertura de la línea del Vasco. Y es un puente muy similar al de Parteayer, tiene dos tramos de celosía roblonada sobre estribos de sillería, pero siendo iguales o muy similares, van a ver cuando lleguemos a Parteayer que tiene una estructura diferente. En el caso del de Mieres había cruza por la parte inferior. Aquí detrás, lo que queda ya, de lo poco que queda. El segundo elemento es esta cantina, que sigue siendo un bar, que es un proyecto de José Avelino Díaz, e inmediatamente al lado este pequeño edificio amarillo, que era la antigua estafeta de correos, porque Ablaña era un lugar históricamente de intercambio, lo sigue siendo todavía hoy, de viajeros por la proximidad entre la estación del Vasco y la de Norte. Era un lugar de intercambio de correo, de viajeros y de mercancías generales. De hecho, existió, justo donde estamos pasando ahora, una vía para facilitar esas operaciones. Sí, efectivamente, este intercambio incluso tuvo mucha importancia en la Guerra Civil, porque en la Guerra Civil, al quedar Oviedo en manos de los franquistas, pues el transporte de todo lo que sacaba la fábrica de Mieres y los transportes que tenía que hacerse desde esta cuenca al resto de Asturias, la zona del oriente, tenía que transbordar necesariamente en Ablaña al ferrocarril del norte y después a través del ramal de Soto de Rivera ir a Langreo. Y por lo tanto Ablaña se convirtió en un objetivo militar de primer orden, y aquí tanto la Legión Cóndor como la aviación de Franco bombardeó varias veces. Nuestro querido y recordado Romero, que era de Ablaña, recordaba cómo él, siendo un niño, en un momento dado estaba en la estación y hubo un bombardeo. Había un tren de milicianos que por algún chivatazo probablemente alguien quería bombardear, o sea, habían dado chivatazo a León y venían los aviones desde la Virgen del Camino a bombardear, y un miliciano lo cogió y lo metió debajo de un vagón, impidiendo de esa manera que fuera herido, aunque le cayó una esquirla de metralla, y siempre tuvo aquella cicatriz que nos enseñaba, ¿no?, de cuando en la Guerra Civil aquel miliciano le salvó la vida siendo él un niño, ¿no?, justo aquí en la estación de Ablaña, donde estaba él en aquel momento y que era objetivo militar de primer orden. Pasamos el apeadero de la Pereda, en el que existió también una importante derivación minera que funcionó durante 50 años prácticamente, y que daba servicio a las instalaciones de Hulleras de Riosa, que estaban entre los concejos de Mieres, Monzín y Riosa. Una sucesión de túneles es especialmente interesante desde el punto de vista natural, paisajístico, pero también desde el punto de vista patrimonial. La primera es la de ofrecer un punto de cruce entre los trenes que circulaban en ambas direcciones, porque vamos siempre en un trayecto de vía única, por tanto necesitamos estaciones. Ahora estamos entrando en Peñamiel, pueden ver el enorme desgaste causado por esa cantera, y para la estación de Peñamiel se construye un edificio. Vamos a reproducir ahora mismo exactamente la maniobra que, según la consigna inicial del Vasco, se realizaba en este punto. Decía la consigna que los trenes tenían que llegar a Peñamiel, detenerse, parar e inmediatamente reanudar la marcha. No había una parada comercial, sino que simplemente el maquinista estaba obligado a frenar la locomotora impulso origen, a una expresión muy conocida, por lo menos en la zona de Mieres, para aquella gente muy amiga de salir y andar por ahí de bureo, que se decía que paraban menos en casa que el tren en Peñamiel. Estamos ahora mismo deteniendo el tren. La estación está desgraciadamente en ruinas, la tienen a mano derecha, tiene todavía los restos del andén, y nada, vamos a parar un segundo, literal, en el lugar donde lo hicieron los trenes durante muchos años, para reanudar la marcha. Les aconsejo que echen un vistazo a la estación, que aunque está en ruinas, es un ejemplo de arquitectura ferroviaria de inspiración regionalista. Para evitar que los trenes pudieran pasar de largo, ya no hay pueblo, no hay nada. Está en la margen del río, era un puente siempre estuvo en un mal estado. Yo pasé alguna vez que los ríos suponían en la película de aventuras, y recordar también una figura que
que el puente estaba hecho con los restos del cable flotante de Mariana, aquel cable flotante tan conocido que en esa bocamina de Mariana magnífica que está al lado de la plaza del Pozo Barredo, durante muchos años servía para sacar las vagonetas. Como nunca se tira nada, estamos llegando ahora al apeadero de Parteayer, en el que no podemos bajarnos por cuestiones imponderables. Yo creo que desde Morcín no es el recibimiento que hoy que os queríamos dar, pero hay un imponderable, ¿no? En este caso, Adif. Muy similar al de Nieves, con una estructura metálica, seguramente preparado por Adif hace unos años y muy conservado, característicos durante muchos años de la red del Vasco. Muchos los recordamos, viajamos mucho en ellos. Pueden funcionar bien con tracción diésel, como lo están haciendo ahora. Prácticamente casi 40 años, hasta que bueno, ya la descarbonización progresiva hizo perder este tráfico que fue en su día tan importante. Estamos en otro concejo nuevo, por lo tanto, el concejo de Ribera de Arriba, también muy importante para el ferrocarril y para que el ferrocarril funcione bien. Pero también desempeñaron, como digo, un papel importante en la vida de los vecinos durante mucho tiempo. Ya empieza a abrirse sobre el camino al Bajo Nalón y a la Rueda. Es un río que está recorrido en su totalidad. Escalado en esta roca caliza, los trenes de viajeros seguían por la vía, se unía pues esa vía de triángulo por la que vamos a salir, que salía de un túnel, con la línea general entre San Esteban y Oviedo. Aquí existió un edificio precioso, ya desaparecido, que era una cabina de enclavamientos elevada, que es el concejo de Oviedo, porque vamos a pasar los últimos metros de esta ruta. Estamos ahora mismo en la bifurcación de Buciello, donde, como decía, a su derecha, en el sentido de la marcha, salía, ya quedan algunos restos, la antigua vía hacia Oriente. Este es el túnel de vía doble. Esta vía evidentemente dejó de prestar servicio cuando, con motivo de la operación Cinturón Verde de Oviedo, se modificó el acceso de Rasco, que pasó a realizarse directamente de Trubia a Oviedo a través de la antigua línea de Renfe, que fue cambiada, estrechada y convertida a vía métrica. Y ahora vamos a entrar en el túnel del triángulo de Fuso para salir a la estación de Puerto. Va a tener cierta actividad y metió ese tipo de enclavamientos como los que se probaron aquí en el Vasco y en otras líneas asturianas a otras líneas. Fabuloso, que durante muchísimos años sirvió precisamente al ramal de Oviedo a Trubia, y que recomiendo, si nadie lo conoce, recomiendo verlo de cerca, porque es una obra fabulosa de la arquitectura del hierro. Todavía no está todo puesto en valor de la maquinaria. Hierro nos podrá decir quién es el constructor, si es que finalmente es así. Sí, procede de una de las casas francesas más afamadas de la construcción de puentes, que es FIP.
Venga, vamos para adentro, que te voy a quedar. Por fin ya había salido el transatlántico del Berrón, que no había...